Muy buenas noches, muchas bendiciones. Dios les continúe bendiciendo en esta noche. Recuerde que le saluda, que le bendice su hermano y evangelista José Daniel Contreras Benítez. Muchas bendiciones en esta noche. Voy a estar compartiendo la poderosa palabra de Dios, pero primero vamos a estar orando para poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, te damos gracias por el día tan maravilloso que nos has permitido tener. Te doy gracias por este momento, por este tiempo, porque si estamos aquí es porque tu misericordia, Padre, no se ha acabado para con nosotros pecadores. Te doy gracias, Padre, por mi vida, gracias por la salud, por el alimento, por el calzado, por el vestir, Padre, por todo lo que nos das, porque si estamos en este momento es porque tu misericordia, tu fidelidad, tu bendición, tu benevolencia no se ha acabado para con nosotros pecadores. Te doy gracias por el día, Padre, te pido que seas tú tomando este tiempo, Padre, que tomes el tiempo en la palabra, que sea de mucha bendición, que fluya como ríos de agua viva en medio de valle de sequedad, Padre, en el nombre de Jesús. Que esa palabra sea más cortante que toda espada de doble filo, Padre, que penetra hasta lo más profundo del agua, Padre, del alma, Padre. Te pido, Padre, de que tomes nuestras vidas, que nos ayudes a ser oidores olvidadizos y líbranos, Padre, de ser oidores, Padre. Ayúdanos a ser oidores y hacedores de tu palabra y ayúdanos, Padre, a no caer en tentación, líbranos, Padre, de no ser oidores y no hacedores de tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, en esta noche voy a estar compartiendo una pequeña porción de la escritura que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 26, del versículo 30 en adelante. Para aquel que tenga su Biblia, vamos a estar compartiendo la palabra en la cita bíblica que es Mateo, capítulo 26, versículos del 30 al 35. Y dice así la poderosa palabra de Dios. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Esta noche les dijo Jesús: todos ustedes me abandonarán, porque escrito está: herirá el pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré, te aseguro, le contestó Jesús. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Podemos darnos cuenta de que comienza diciendo en el versículo 30, después de cantar los salmos salieron al monte de los olivos. En ese momento estaban cerca de la Pascua de los panes sin levadura, en los cuales se acostumbraba a cantar salmos del 114 al 118. Posiblemente los apóstoles y Jesús estaban cantando algunos de estos salmos o todos aquellos que ya he mencionado, que son el Salmo 114, 115, 116 y 117 y 18. Eran los salmos que se acostumbraban para estas épocas. Y dice así: Jesús predice la negación de Pedro. Después, unos versículos después, en el versículo 69 del mismo Mateo 26, continúa diciendo: mientras tanto Pedro estaba sentado fuera en el patio y una criada se le acercó y le dijo: tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo: no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar jurándoles: a ese hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: seguro que eres uno de ellos, se nota por tu acento. Y comenzó a echarse maldiciones y les juró: a ese hombre ni lo conozco. En ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho antes, de que antes de que cante el gallo me negarás 3 veces.
y saliendo de allí lloró amargamente. Mis hermanos, comienza diciendo esta escritura: esta misma noche les dijo Jesús: todos ustedes me abandonarán, porque está escrito, herirá al pastor y se dispersarán las ovejas. Podemos darnos cuenta de que eso hace referencia a la cita bíblica que se encuentra en Zacarías 13:7. Veamos qué continúa diciendo. Zacarías 13:7. Podemos darnos cuenta de que esta cita hace referencia a lo que dice Mateo 26. Y Mateo es uno de aquellos libros que es usado para confirmar las citas que dicen antes en el Antiguo Testamento. Podemos darnos cuenta de que Zacarías 13:7 hace referencia al mismo tema. Y vamos a estar leyéndolo próximamente. Vamos a darnos cuenta de que va a hacer referencia, porque Jesús quería cumplir la palabra dicha por los profetas. Podemos darnos cuenta de que en ese momento Jesús les dijo: y en esta misma noche serán dispersados, porque escrito está, herirá el pastor y las ovejas serán dispersadas. Podemos darnos cuenta que en Zacarías 13:7 dice: despierta espada contra mi pastor, contra el hombre en quien confío, afirma el Señor Todopoderoso. Y era el pastor para que se dispersen las ovejas. Podemos darnos cuenta de que Mateo en esta poderosa palabra nos está confirmando lo que dice Zacarías 13:7. Podemos darnos cuenta de que si continuamos en Mateo, continuaremos. Y dice también la palabra: pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Después continuó diciendo Pedro: aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Y podemos darnos cuenta de que Jesús después le dijo: esta misma noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Pero Pedro insistió: jamás te negaré. Muchas veces Jesús nos dice: vas a hacer algo, va a ocurrir algo, pero por lo que podemos observar, por lo que podemos ver, no va a ocurrir. Pero siempre que Jesús diga algo, va a acontecer. Porque podemos darnos cuenta de que en un momento determinado, Pedro, cuando Jesús le hace la comisión, que le preguntó las 3 veces: ¿me amas?, él le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Lo contrario de lo que está haciendo aquí, que le dice, que insistía: jamás te negaré. Pedro quería en ese momento agradar al Señor. Quería ser aquel discípulo que fuera intachable. Pero en unos versículos después dice: y los discípulos dijeron lo mismo. Es muy fácil y sencillo hablar. Es muy fácil decir: yo te seguiré hasta el final. Es fácil decir: yo soy cristiano. Es fácil decir: yo amo a Dios. Es fácil decir: yo creo en Dios, yo tengo fe en Dios. Pero cuán difícil es cumplir la palabra que decimos. Y si no la cumplimos, estaremos cometiendo mentiras, lo cual es un pecado. Y podemos darnos cuenta que cuando el apóstol Pedro niega a Jesús, podemos darnos cuenta de que dice: mientras tanto Pedro estaba sentado en el patio y una criada se le acercó. Este es el apóstol que la Biblia menciona que fue allá donde estaba Jesús. Fue allá al patio del tribunal. Fue el que, aunque siguió a Jesús desde lejos, lo siguió. Y Pedro después continúa diciendo
Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo una criada. Pero él lo negó delante de todos diciendo: no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar, jurándoles: a ese hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. En otras versiones dice: te juro que ni conozco, te juro por Dios que ni conozco a ese hombre. En ese momento, en otras palabras, lo que quería decir: que Dios me mate si lo conozco, si estoy mintiendo. Y esas eran las palabras que en ese momento se usaban en el tribunal. Palabras que deberían ser verdad. Palabras que deberían ser correctas. Pero Pedro en este momento no estaba negando a Jesús. No estaba hablando con verdad. Y muchas veces juramos en vano. Y si no morimos, decimos: ay, Dios no se dio cuenta. Pero la consecuencia de que viene, viene. Porque podemos darnos cuenta de que Jesús le había dicho que lo iban a negar. Y Pedro en ese momento, cuando cantó el gallo, se acordó de lo que Jesús le había dicho y saliendo de allí lloró amargamente. Podemos darnos cuenta de que Pedro en esta ocasión de la Biblia está negando a Jesús de palabras. Pero nosotros en nuestra vida, día a día, lo podemos negar con acciones, podemos negarlo con lo que decimos de igual manera. Podemos negar a Jesús, no solamente diciendo que no lo conocemos, sino también de cualquier manera que hagamos lo que no le agrada a Jesús. En ese momento Pedro, cuando lo negó, no fue por falta de amor, fue porque estaba expuesto a una circunstancia donde él decía: si yo digo que lo busco, si yo digo que lo amo, me van a crucificar. Pedro en ese momento fue débil. Pedro era uno de aquellos discípulos que Jesús más amaba. Pedro era un discípulo que era cercano a Jesús. Pedro era alguien que se preocupaba por las vidas, ya que la palabra registra que cuando Jesús lo llamó, dejó todo lo que tenía, no le importó, con tal de ser aquella persona que Jesús le había dicho, con tal de cumplir la orden de Jesús. Y él quiso ser un pescador de hombres, y él lo logró. Pero como todo ser humano, tuvo sus errores, tuvo sus fallas. Pero Jesús, sin embargo, lo siguió amando. Podemos darnos cuenta que Pedro era alguien que se preocupaba por los demás. Ya que nos podemos dar cuenta de eso cuando Pedro va hacia Jesús y le dice que su suegra está enferma. Él pudo decirle a la esposa que fuera, pero él se esforzó, él quiso ir a donde Jesús para que su suegra tuviera sanidad. Y Jesús fue y la sanó. Pedro era alguien impulsivo, porque podemos darnos cuenta de esto cuando Jesús es arrestado. Pedro fue el único que sacó la espada. Él en ese momento actuó impulsivamente. Sacó la espada para cortar la oreja a aquel siervo del sumo sacerdote cuyo nombre era Malco. Podemos darnos cuenta de que Jesús en ese momento, al instante, le volvió a poner la oreja en su lugar. Porque usted sabe lo que es cortarle la oreja al siervo del sumo sacerdote y no tener problemas. Porque él, después de eso, si Jesús no le hacía el milagro,
podía ir a donde el juez y decirle: mire, este hombre que se dice ser cristiano, este hombre que se dice ser un apóstol, no es alguien racional. Porque mire que él me cortó la oreja. Mire que él me hirió. Eso hubiera hecho si Jesús al instante no lo sana. Y Jesús en ese momento lo sanó, libró a Pedro de una situación difícil. Porque Pedro podían demandarlo en ese momento y le tocaba algo difícil, algo duro. Pero aquel hombre, si se atrevía a decir: mire, él me cortó la oreja, y el juez le decía cuál fue y él se la mostraba, iba a decir el juez: pero aquí no hay ni cicatriz. Se cierra el caso por falta de pruebas. Se cierra el caso, nada ha hecho este hombre. Porque Jesús en ese momento volvió a poner la oreja en su lugar. Porque Pedro impulsivamente actuó. Después, cuando estuviera ya en el tribunal, cuando estuviera aquel hombre demandándolo, se iba a arrepentir. Pero Jesús lo libró de ese arrepentimiento. Jesús en ese momento, antes de que todo eso ocurriera, Jesús pensó y enseguida, de inmediato, le volvió a colocar la oreja a aquel hombre. Y podemos darnos cuenta de que Pedro fue el único que sacó la espada para salvar a Jesús. Pero Jesús le dijo: si yo hubiera querido, aquí podrían haber más de 12 legiones de ángeles. Pero es para que se cumpla la palabra de Dios. Es para que usted y yo tengamos salvación. Y muchas veces pisoteamos esa salvación. Pisoteamos a Jesús en la cruz. Porque muchas veces con nuestras acciones negamos a Jesús. Y con nuestras acciones también pisoteamos aquella sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Jesús, que en ese momento sufrió tanto. Y muchas veces despreciamos eso. Por estar en los placeres del mundo despreciamos la salvación tan grande que Dios nos ha dado. Pedro, otra característica es que él tenía una gran fe, porque los 12 discípulos estaban en la barca. Pero aunque él caminó y se hundió, fue el único que se atrevió a caminar en las aguas. Fue el único que intentó ir a Jesús. Fue el único que caminó, pero por falta de fe se hundió. Pero fue el único que tuvo la valentía. Pedro, podemos ver con otra característica, que tuvo un arrepentimiento genuino. Que fue alguien que era del vulgo. Alguien que no se expresaba, que no tenía un buen lenguaje. Que tal vez su condición no era la mejor. Pero cuando llegó a Jesús, tuvo un arrepentimiento. Porque podemos darnos cuenta de que Jesús después, podemos darnos cuenta que en Juan 21, Jesús le dice, vamos a leerlo juntamente para ver lo que Jesús le dice en Juan 21 a Pedro. Podemos darnos cuenta de que en esta cita bíblica nos va a decir a continuación que muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero son a la manera de Jesús. Y podemos darnos cuenta de que muchas personas quieren ir a donde ellos quieran. Quieren ir a donde ellos deseen. Pero cuando somos hijos de Dios, nueva criatura, vamos a donde Dios nos manda que vayamos. Y nosotros ya no hacemos lo que queremos, sino la voluntad de Dios. Podemos darnos cuenta que en Marcos nos menciona la Biblia de que nosotros ya no podemos hacer cuando somos cristianos lo mismo que hacíamos cuando no lo éramos. Porque debe haber un arrepentimiento. Deben estar los frutos de arrepentimiento en nuestra vida. Y podemos darnos cuenta de que dice,
Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura, a todas las personas. Y podemos darnos cuenta de que Jesús en ese momento les estaba dando una comisión. En ese momento Jesús les estaba dando a los discípulos, les estaba diciendo en ese momento: vayan por todo el mundo. Vayan a donde yo les digo. Anuncien las buenas nuevas de salvación a toda criatura, a toda persona que necesite de mí. Y podemos darnos cuenta de que Pedro, después, él siempre que oía un gallo, se lo recordaba, aquel dolor, tal vez lloraba amargamente. Pero cuando Jesús le pregunta aquellas 3 veces si lo amaba, algunos estudios demuestran que fue a esa hora que de pronto cantó un gallo. Y tal vez ya Pedro no pensaba en aquellas veces que negó a Jesús, sino en aquellas veces que le afirmó su amor, en aquellas veces que aceptó a Jesús, en aquellas veces en que él quería y le decía a Jesús: Señor, tú lo sabes, tú todo lo sabes. En aquellas veces que Jesús les dijo: apacienta mis ovejas. Podemos darnos cuenta de que Pedro, cuando es nueva criatura, tiene que dejarse moldear como el barro. Porque en varias ocasiones Jesús lo reprende. En varias ocasiones Jesús lo corrigió. Pero a él no reclamó nada. Él siguió ahí con el mismo amor ferviente hacia Jesús. Y si nosotros seguimos con Jesús, nosotros obtendremos bendición. Podemos ver de que Pedro siguió a Jesús, pero desde lejos. Y qué bonito es que usted y yo sigamos a Jesús, no desde el patio, sino al lado. Que como Pedro dijo, pero que se cumpla, que demos nuestra vida por Él. Muchas veces cuando hablamos estamos dispuestos a dar nuestra propia vida, pero a la hora de la verdad, ¿estamos dispuestos a dar nuestra vida? Usted y yo estaríamos dispuestos a dar la vida. Y yo en esta noche le quiero hacer una pregunta. Si en este momento yo le hago esta pregunta, yo quiero que usted mismo se responda allí donde se encuentra. ¿Estamos siguiendo a Jesús desde cerca o desde lejos? ¿Al lado de Él o en el patio? ¿Damos nuestra vida por Él o a la hora de la verdad no hacemos nada? ¿Lo negamos con nuestras acciones o estamos con Él fielmente? Y son preguntas que nos debemos hacer a diario. Porque si usted y yo seguimos a Jesús hasta la muerte, obtendremos salvación. Pero si lo negamos con nuestros hechos, la misma palabra lo registra. Que si lo negamos, Él nos negará. Pero aún así, si usted lo niega, puede obtener perdón y salvación de Dios. Puede obtener la bendición de Dios. Y mis hermanos, esta ha sido la palabra que Dios me había dado para esta noche. Y bueno, vamos a estar orando para poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, te damos gracias por esa palabra que sé que habló a muchas vidas, incluido yo, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre, que aquella persona que está escuchando esta palabra, que le hable. Padre, aquella persona que la va a escuchar próximamente, que le hable, Padre. En el nombre de Jesús te pido, te doy gracias por esta palabra, porque sé que fue de bendición. Padre, te pido de que seas tú bendiciendo mi vida. Ayúdame a ser mejor cada día. Ayúdame a seguirte aún más de cerca. Ayúdame a dar mi vida por ti. Ayuda a todos los que están conectados a dar su vida por ti. Ayúdanos, Padre, a todos nosotros a seguirte ahí mismo. Que no te sigamos desde lejos, desde el patio. Que no te neguemos con nuestras acciones, Padre. En el nombre de Jesús, y si lo hemos hecho,
Te imploro, Padre, misericordia y perdón para conmigo, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias por esta palabra, Padre. Continúa bendiciéndonos, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, te pido por aquellas personas, Padre, que tengan alguna enfermedad, alguna, Padre, dificultad, aquellas personas con cáncer, yo te pido, yo te imploro, Jesús, de que obres en ellas. Padre, ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Dice tu palabra que por tus llagas somos sanos. Aquellas personas con diabetes, Padre, sánales, Padre, porque ellas necesitan de ti y en ti están los milagros. Tú eres el Salvador personal de nuestras vidas. Tú eres nuestro médico por excelencia. Te pido por aquellas personas que en este momento que sufren del colon. Te pido de que les sanes, Padre, porque tu palabra dice, Padre, que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Te pido por aquellas personas que en este momento están enfermas. Sánales, Padre, protégelos, líbralos de todo mal, Padre. Que esa enfermedad en este momento se vaya en el nombre de Jesús. Padre, te pido por todo eso y mucho más, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, te pido por aquellos también, Padre, que necesitan un empleo. Súpleselos, Padre, porque ellos lo necesitan, Padre, para poder sostenerse. Y tu palabra dice, Padre, de que el que pide recibe, que el que busca a ella y al que llama se le abrirán. Y yo en esta noche estamos buscando. Y yo creo que aquellas puertas de empleo se van a abrir. Que aquellas personas que han tenido una hoja de vida, tú se las vas, Padre, a responder. Que aquellas personas que en este momento tienen necesidad de un empleo, tú lo sabes todo. Así como Pedro en un momento determinado lo confesó y lo dijo, Señor, tú lo sabes todo. Y así yo también lo digo. Y yo te pido de que aquellas personas que están enfermas, de que los que están que necesitan un empleo, de los que están desempleados, te pido de que haya un milagro. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, te pido por todo eso y mucho más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, en esta noche desde nuestra iglesia cristiana, Milagro de Dios, Señal de lo Alto, recuerde que le saluda, que le bendice su hermano y evangelista José Daniel Contreras Benítez. Muchas bendiciones.